Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Grego Studio. Hoy les voy a presentar un tutorial de cómo quitar las voces a una escena para un doblaje, a una escena de una película, ya sea animada o cualquier otra película. Muy bien, la pregunta es ¿cómo quitar las voces a la escena? Pues la respuesta es muy sencilla, no lo hago. Así es, no quito las voces a la escena, sino que yo reconstruyo la escena de nuevo. Recreo la escena de nuevo en la parte de audio, todo lo que es audio, los sonidos, cualquier sonido que la escena amerite que esté, yo lo coloco. Así es más sencillo. Yo he buscado tutoriales, he buscado videos de todo, de cómo quitarle las voces a una escena o quieren conseguir cómo quitarle las voces a una canción y es muy difícil porque siempre va a quedar mal. Hay programas, incluso digamos extensiones dentro de los programas, como por ejemplo este programa Adobe Audition, que te puede quitar las voces, pero queda como un vacío, como un hueco, el resto de los sonidos no se escucha bien. No sé, a mí no me gusta, a mí en particular no me gusta. Pueden decir, no, pero es que yo se las quito con esto, con lo otro, pero no queda bien, para mí no queda bien. Para que quede un excelente trabajo y quede bien, es necesario reconstruir la escena nuevamente. Todo lo que es la parte del audio, volverlo a hacer. Muy bien, para esta prueba o para esta muestra quise usar una escena que ya yo había hecho. Esta escena es de la película Valiente. Me gustó esta escena para tomarlo como ejemplo, ya que tiene, si ven por acá, toda la cantidad, tiene muchos sonidos, muchas cositas, muchos detalles que bueno, yo le agregué en su momento. Entonces, más que un tutorial, lo que les voy a mostrar acá básicamente son tips, son, digamos, consejos o mostrarles la manera en que yo trabajo para crear esa escena. Debo aclarar que en este caso yo no voy a hacer un tutorial, no les voy a explicar en sí cómo funciona el programa, cómo son las funciones o cómo hacer tal cosa en el Adobe Audition. No, simplemente les quiero mostrar es cómo trabajo yo una escena para recrearla y reconstruirla. Y si desean que yo les haga un tutorial de cómo utilizar el programa Adobe Audition, bueno, me los deja acá en la caja de comentarios. Además también dejen su like y denle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones cuando yo suba nuevos videos. Así que bueno, sin más nada que decir, vamos a empezar. ¡Ya era hora! ¡Pues nada! Muy bien, como les decía, yo había colocado esta escena porque me gustó mucho y porque además tiene todas las cosas necesarias con las que trabajé para recrearla. Vamos a reproducir un poco de la escena original para que tengan una idea de cómo comienza, cómo suena, y de esa manera les voy explicando cómo hice yo para recrear esa escena. Una princesa no ríe a carcajadas. Nunca devora la comida. Se levanta con el sol. Es compasiva y gentil. Paciente, cuidadosa, aseada y, sobre todo, una princesa tiene que aspirar a ser perfecta. Pero de vez en cuando hay un... Muy bien, vamos a dejarlo por acá. Bien, aquí básicamente hay ciertos sonidos allí que si se dan cuenta, el tema de los pájaros o águilas, hay otros que sí, unos golpes, unas cositas aquí, unas cositas allá. Primero que nada, a mí lo que me gusta antes de comenzar a colocar esos soniditos, esas cositas, es colocar la música a fondo. No sé si se dieron cuenta que había una musiquita, como un instrumental de fondo, aparte de los sonidos extras. Hay veces, normalmente yo lo busco en YouTube, lo busco así en esas plataformas. Esas músicas, eso se llaman los digamos, instrumentales o los OST originales de la película. En muchos casos lo encuentro, en otros casos no. Cuando no los encuentro, hay dos situaciones. Uno es que cuando colocas los originales, las músicas originales, bueno, YouTube tiende por el tema de copyright, el tema de derechos de autor, entonces YouTube a veces te lo bloquea. Si no quieres que eso suceda, en mi caso yo lo coloco porque muchas veces es necesario que sea la canción original, porque si no, como que no tiene esa esencia, no tiene ese chiste, por así decirlo. Entonces yo lo que hago es, si no quieres colocar la música de fondo, simplemente buscas otra música que se asemeje digamos, a la realidad de la escena, que se asemeje a la música anterior, que tenga una relación. Entonces, si escuchamos nuevamente, solamente un momentito para que escuchen la música a fondo.
En ese caso, estaba sonando como una música medieval de esa época. Entonces yo, bueno, buscando, no conseguí la original. Y entonces conseguí esta que tiene cierta relación, tiene cierto parecido en cuanto a la época. El tema de la flauta, todo eso, ¿eh? Muy bien, entonces yo simplemente conseguí esa, corté el pedazo que yo quería, que me gustaba, y lo anexé, en este caso, al inicio de la escena. Ahora bien, hay otro sonido que es al comienzo, que es el tema de las águilas o los pájaros que suenan allí. Allí yo utilicé dos sonidos que me ayudaron a crear esa escena. Uno es esta. Vamos a silenciar un momento acá. Un sonido es este. Como esos pajaritos de fondo, ese es así, un atardecer, algo así. Y el otro es ya en el tema del realismo en cuanto a las águilas allí peleando. Estos sonidos, repito, igualmente los puedes conseguir en YouTube, los puedes conseguir en otras plataformas. Puedes buscar, como les había dicho antes, simplemente busquen efectos de sonido águila o efectos de sonido, qué sé yo, puerta, efectos de sonido piedra, golpes. Bueno, hay veces que incluso depende, qué sé yo, unos sonidos de pasos en la nieve. En ocasiones no se consigue esos sonidos, pero de repente si consigues un sonido de pasos en hojas, caminando sobre hojas, en el bosque, cosas así, puede asemejarse un poco al tema, por ejemplo, del sonido en la nieve. Entonces pudieran jugar con eso, de repente con un poco de ecualización, algo de aquí, algo de allá, pueden hacer que suene muy parecido. Ojo, los sonidos no necesariamente tienen que ser igual o idénticos a los sonidos de la escena original. Pueden ser muy similares, repito, o sea, no necesariamente tienen que ser igual, simplemente que te dé la sensación de que es real lo que se está escuchando, que hay una relación tanto con el sonido como con la imagen, como con la escena. Bueno, básicamente esos fueron los sonidos que yo tomé de esa escena, para esa escena. Vamos a silenciar un momento acá. Entonces, si seguimos reproduciendo, sigue la musiquita de fondo. Aquí hay un sonido aparte. Cuando abre las cortinas. Cuando ella se voltea y golpea con la almohada. Cuando la sirvienta, o por así decirlo, corta el cuello de la gallina, bueno, se escuchan los dos sonidos, los efectos, tanto el golpe del corte en su último momento. Y vamos si lo podemos notar acá, ese es el golpe y ese es el sonido de la gallina. En este caso era lo que les decía, no necesariamente tiene que ser un sonido idéntico, tal vez el sonido que yo le coloqué acá del golpe no sea un sonido netamente identificado con un cuchillazo o el golpe del cuchillo en la mesa, pero cuando va mezclado con el sonido de la gallina no se nota, no suena feo, no suena mal. Entonces, por eso les digo, va a depender mucho de en qué contexto le coloquen ese efecto de sonido, de cómo lo coloquen, cuándo lo coloquen, todo ese tipo de cosas. Si lo colocamos nuevamente juntos, incluso con la música de fondo, no se nota tanto. Los pasos que conseguí junto con el sonido es como, bueno, busqué un efecto de sonido como creo que fue subiendo escaleras. Y lo que hice fue cortar cada sonidito de eso y lo fui colocando exactamente donde iba colocando los pasos, pues, el personaje. Y el siguiente efecto de sonido que le coloqué es de las llaves. Bueno, yo suponiendo que siendo el rey, tienes las llaves de su castillo, todo eso, y se escucha pues como más real allí ese tema. Y le da incluso como un sonido de, no sé, como de grandeza, como que es el rey que viene llegando. Bueno, básicamente es así. Incluso más adelante, si les muestro por acá, más adelante,
es cuando, incluso ve, aquí comenzando, vamos a quitar un poco el sonido de la música, vamos a quitar la música y vamos a dejar solamente los efectos de sonido. Ahí suena el caballo, bueno, haciendo su típico sonido. Y cuando ella se monta en el caballo, también está el sonido, el caballo relinchando y en este caso corriendo, cabalgando. Quería mostrarle que en este caso del caballo, bueno, vienen también los sonidos de la flecha lanzando, también eso se lo coloqué yo por acá, que lo busqué. En el caso que quería mostrarle del sonido del caballo es que aquí hay dos, si pueden apreciar, dos sonidos de un caballo cabalgando. Les voy a mostrar. Este es uno y este es el otro. ¿Por qué coloqué los dos? Para que me cree un efecto de proximidad. En esa parte de la escena, como que la cámara enfoca netamente hacia el caballo y hacia la chica, y se tiene que como que notar o apreciar ese sonido de proximidad, de que están cerquita, que están muy cerca. Entonces quise combinar esos dos sonidos para que se apreciara ese efecto, pues, de como que están muy cerca. Entonces, si lo coloco nuevamente los dos sonidos, van a poder notar que se escucha así, pues se siente esa cercanía. En ese momento. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Tal vez sea un momentito nada más lo que se escucha, pero eso es parte de los efectos de sonido, parte de la situación del momento. En algunas partes se escucha... siempre es bueno en este tema, por ejemplo, del bosque y eso, siempre es bueno colocar sonidos de pajaritos, cositas así, para que como que le den ese efecto de ambiente. Pero en este caso yo no lo coloqué como tal, porque dentro del sonido, del efecto de sonido del caballo cabalgando, se escuchaban ya los pajaritos, entonces decidí dejarlo así. Si no, también ven, todos son detalles, son sonidos. Deme un momento. Si notamos por acá, todos son detallitos. Bueno, ¿qué hice yo en este caso, en esta parte? Lo que hice fue reciclar. ¿Cómo reciclar? Bueno, hay partes en la escena en el que no hay voces, en el que no hay, no está nadie hablando, no está nadie haciendo ningún tipo de cosa, entonces son simplemente sonidos. Entonces, para no tener que buscar más sonidos, buscar cómo colocar un sonido allí, yo simplemente reciclo, tomo de la escena original los sonidos que yo pueda sacar. Hay incluso muchas partes en las que yo agarré el sonido original y en algunas partes pues agarré el sonido original y lo corté y lo coloqué allí en la escena. Entonces esta que está acá, específicamente esta parte, este pedazo, es una de las partes que agarré y lo reciclé, lo volví a colocar originalmente. ¿Se dan cuenta? Simplemente coloqué ese pedazo. Ahora, si coloco la canción junto con la pista original, la pista, no la escena original, sino la pista sin voz, si uno todo eso, se van a dar cuenta que no se nota para nada ese pedazo que yo reciclé. Y que además tiene aquí ese sonido del águila en lo que pasa, entonces da el efecto completo. ¿Se dan cuenta? ¡Matemáticas, hijo! No se nota para nada ese corte, no se nota que allí se recicló algo, no se nota. Además de que, bueno, eso pudiera explicárselo mejor en otro tutorial, pero acá lo que hice fue que le di un efecto de caída o aumento, tanto cuando termina la escena o el corte y vuelve a comenzar el siguiente corte. Le di un efecto de caída para que no se notara ese cambio allí brusco. Más adelante vamos a notar incluso otros sonidos, otros efectos, como el tema del agua cayendo en la cascada. Ese es otro efecto que era lo que le decía. Fíjense cómo se va acercando la cámara a la cascada y automáticamente como que va aumentando el sonido cada vez cuando esté cerca. Se alejó la cámara, dejó de escucharse no tan duro, entonces
vuelve otra vez y se escucha con más fuerza la cascada. Y allí otro efecto que le coloqué es el efecto de en el momento que ella toma el agua. Entonces básicamente es eso. Esto no es difícil, no es algo complicado, se están dando cuenta que es muy sencillo. Simplemente que lo que sí lleva es trabajo, lleva dedicación, porque tienes que estar muy pendiente de cada detalle, de cada sonido. Colocarle los efectos de sonido al 100% de una escena no es necesariamente estricto. Si tú quieres, si es algo para ti nada más, si es que quieres recrear una escena para hacer un doblaje para ti, puedes colocar simplemente los sonidos primordiales, los sonidos principales. Por ejemplo, que cierren una puerta bruscamente, eso es un sonido principal porque como que es necesario ese sonido de la puerta para que te dé la sensación del momento de la escena. Pero si en la escena el personaje está al aire libre, sería bueno que se escuche de fondo los pajaritos o el viento, cosas así, pero no es necesario porque no es un sonido netamente primordial o principal. En cambio, sonidos como puerta, pasos, golpes, gritos, todo ese tipo de cosas sí son necesarios para que como que pueda entrar en contexto de la escena. Pues hay otro temita también que es el tema del juego del estéreo. Para que hay sonidos, tú puedes colocar para que el sonido se escuche más del lado derecho o del lado izquierdo dependiendo de la escena. Ejemplo, en el momento de la escena alguien lanzó una piedra y la piedra vino del lado derecho hacia el lado izquierdo. Entonces puedes colocar un efecto de sonido que ese efecto de sonido se escuche más hacia el lado derecho porque es de donde vino la piedra. Esos son simplemente ya detalles de, digamos, de carpintería, detalles para pulir la escena, para que se escuche más profesional. Ya el otro tema es un tema de ecualización, un tema de volumen en cuanto a los efectos de sonido. Hay efectos de sonido que se deben escuchar más duro, otros más suaves. Entonces es un tema simplemente es de ser creativo, de saber identificar cada sonido, de saber identificar cómo debe sonar, qué tan fuerte debe sonar, todo ese tipo de cosas. Básicamente es eso. Yo creo que esto es todo. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Gracias por ver este video. Si déjame en la caja de comentarios cualquier cosa, cualquier duda que quieras saber. Si deseas que haga otro tipo de tutorial, házmelo saber. Y bueno, dale like a este video, compártelo, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones al momento de que yo suba cualquier video. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en mi cuenta de Instagram para más contenido. Soy Gregory Oñates y esto es Grego Studio.